En una pequeña ciudad de España llamada Barbastro, nació el 9 de enero de 1902, quien se convertiría en uno de los santos más influyentes del siglo XX. José María Escrivá de Balaguer. Hijo de José Escrivá y Dolores Albás, fue criado en un hogar profundamente cristiano y rodeado por el ejemplo de fe de sus padres. Desde temprano, José María mostraba una sensibilidad inusual hacia las cosas de Dios. Su infancia estuvo marcada por hechos trágicos, como la muerte de 3 hermanas aún pequeñas, lo que fortaleció su fe y moldeó su alma para soportar pruebas con resignación y esperanza. Su padre era un pequeño empresario, dueño de una tienda de tejidos. A pesar de vivir con cierta estabilidad, la quiebra de la empresa familiar obligó a la mudanza a la ciudad de Logroño. Esa experiencia de pérdida económica dejó huellas profundas en José María, quien aprendió a confiar en la providencia divina. Fue en Logroño, a los 16 años, donde José María vivió una experiencia espiritual decisiva. Al ver las huellas de un fraile descalzo sobre la nieve, sintió en el corazón un llamado misterioso de Dios. Aún no comprendía qué quería el Señor, pero decidió entregarse por completo. A partir de ese momento, empezó a considerar seriamente la vocación sacerdotal, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para estar totalmente disponible a Dios. Inició sus estudios eclesiásticos en el seminario de Logroño y luego en Zaragoza, siempre unido a la oración y a la dirección espiritual. Al mismo tiempo, cursaba Derecho en la Universidad de Zaragoza, obedeciendo al deseo de su padre de que tuviera una formación académica sólida. Ese contacto con el mundo jurídico amplió su visión sobre los desafíos de la vida laical, lo que más tarde influiría en su misión apostólica. En 1925 fue ordenado sacerdote. La ceremonia fue discreta, pero profundamente conmovedora. José María sentía que asumía una responsabilidad inmensa, ser mediador entre Dios y los hombres, con la misión de llevar a Cristo a todas las realidades humanas. En los primeros años de sacerdocio, trabajó como capellán en una fundación para jóvenes ciegas en Madrid. Allí conoció de cerca el sufrimiento silencioso y la dignidad de personas marcadas por limitaciones físicas, lo que profundizó su sensibilidad pastoral. En medio de su vida sacerdotal, José María no dejaba de escuchar aquel llamado interior sentido en la juventud. En su alma había una inquietud. Dios quería algo más de él, algo nuevo, una misión aún no plenamente revelada. Intensificó su vida de oración, recurriendo frecuentemente a la Sagrada Eucaristía, a la confesión y a la dirección espiritual. José María era consciente de que, sin una vida interior profunda, no sería capaz de discernir la voluntad de Dios. España atravesaba un período convulso. El inicio del siglo XX estuvo marcado por tensiones sociales, políticas y religiosas. En ese escenario, la Iglesia sufría persecución y los católicos eran frecuentemente marginados. Aún ante esas dificultades, José María creía que Dios podía encontrarse en medio del mundo, en el trabajo cotidiano, en la vida familiar y profesional de cualquier persona que buscara la santidad. Esa intuición se volvió cada vez más clara en su mente. La santidad no era privilegio de monjes o sacerdotes, sino una vocación universal. Todos los bautizados estaban llamados a ser santos, no a pesar de sus actividades diarias, sino a través de ellas. El 2 de octubre de 1928, durante un retiro espiritual mientras meditaba, tuvo la inspiración definitiva. Dios le mostraba el camino del Opus Dei, la obra de Dios, una institución destinada a enseñar que el trabajo y la vida cotidiana son caminos de santidad. José María comprendió que esa inspiración era una misión. Dios le confiaba una obra que debía llegar al corazón de la sociedad moderna, sin sacar a las personas del mundo, sino ayudándolas a santificar el mundo desde dentro.
Al principio la obra fue recibida con desconfianza por muchos. La idea de que un médico, un ingeniero o un ama de casa pudieran ser santos resultaba revolucionaria. Pero José María, con paciencia y fe, perseveraba en anunciar esta verdad. Los primeros miembros del Opus Dei fueron jóvenes estudiantes universitarios que se acercaron al sacerdote por su sabiduría, buen humor y profunda vida interior. Él los animaba a estudiar con seriedad, a vivir la virtud en lo cotidiano y a amar intensamente a Dios. Uno de los pilares de la formación que ofrecía José María era el amor a la libertad. Para él, la verdadera santidad solo puede alcanzarla quien elige libremente amar a Dios en cada decisión del día. Otro punto central era el trabajo bien hecho. José María enseñaba que Dios espera de cada uno un esfuerzo sincero y constante en sus responsabilidades diarias, pues el trabajo es también una forma de oración y ofrenda. La espiritualidad del Opus Dei se basaba en los sacramentos, en la oración mental diaria, en la devoción a la Virgen María y en la búsqueda de la perfección cristiana en medio del mundo. Era una propuesta exigente, pero profundamente liberadora. Aún con recursos limitados, el sacerdote empezó a organizar grupos de estudio, retiros y encuentros espirituales. La casa donde vivía en Madrid se transformó en un pequeño centro de formación cristiana. Al mismo tiempo, José María enfrentaba enfermedades, pobreza e incomprensiones. Pero su confianza en Dios era inquebrantable. Repetía constantemente: «Sé que Dios quiere esta obra y por eso Él la sostendrá». Su vida era una entrega continua, llena de desafíos y cruces silenciosas. Pero en cada dificultad veía una oportunidad de unirse a Cristo y ofrecerlo todo por la Iglesia. A medida que más personas se acercaban al Opus Dei, José María veía crecer el sueño que Dios le había confiado, pero sabía que era solo el comienzo de una misión que tardaría décadas en madurar. Esta primera parte de la vida de San José María revela no solo el origen de una obra, sino el corazón de un hombre que respondió con amor generoso al llamado de Dios, dispuesto a darlo todo para que Cristo reinara en todos los corazones. La década de 1930 trajo desafíos gigantescos para España y, consecuentemente, para la vida de José María. En 1936 estalló la Guerra Civil Española, un conflicto violento y marcado por fuerte persecución religiosa. Se arrestaba a sacerdotes, se profanaban iglesias, y el simple hecho de llevar un rosario podía significar la muerte. Como sacerdote, José María se convirtió en objetivo inmediato. Su vida corría peligro, pero su confianza en la providencia divina no vacilaba. Para él, Dios estaba presente incluso en las tinieblas más densas de la historia, y era necesario perseverar. Durante ese periodo sombrío, tuvo que esconderse en varias casas de amigos y simpatizantes. Cambiaba de lugar constantemente, a veces disfrazado para escapar de la muerte. Llegó incluso a fingir ser enfermo mental para evitar ser denunciado. Una de las experiencias más significativas fue el tiempo que pasó refugiado en el Consulado de Honduras, en Madrid. Durante semanas vivió confinado con otras personas, en condiciones precarias, sin poder celebrar la misa ni salir al aire libre. Incluso en ese encierro, José María no dejaba de animar a los demás refugiados. Organizaba momentos de oración, escuchaba confesiones y promovía la paz entre los presentes. Era como una llama de luz en medio de la oscuridad. Con el tiempo, surgió una oportunidad de huir de la zona de guerra. En una travesía dramática por los Pirineos, bajo un frío intenso y riesgo de muerte, él y algunos compañeros lograron alcanzar la zona segura, librándose de la persecución. La travesía fue un verdadero calvario. Dormían a la intemperie, comían poco y necesitaban confiar totalmente en la providencia. José María ofrecía cada paso como sacrificio por su misión y por la Iglesia, sostenido por la oración del rosario.
Al llegar a la ciudad de Burgos, encontró un ambiente más seguro, donde finalmente pudo retomar su actividad sacerdotal. Comenzó entonces a escribir y a estructurar mejor la espiritualidad que el Señor le había inspirado. Fue allí donde surgió el germen de una de sus obras más conocidas, el libro Camino. Compuesto por cientos de breves puntos de meditación, el texto nació de sus conversaciones con los primeros miembros del Opus Dei y de las anotaciones que hacía en los momentos de oración. Camino Pa se convirtió en una guía espiritual poderosa para miles de católicos. Sus escritos, breves y profundos, tocaban el corazón del lector con claridad y fuerza. Hablaban de la vida cotidiana, de la búsqueda de la santidad en el trabajo y de la unión íntima con Dios. Al mismo tiempo, José María profundizaba su comprensión de la misión que le había sido confiada. El Opus Dei no era un grupo cerrado, sino una realidad universal destinada a todos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, célibes y casados. En 1941 la obra fue reconocida oficialmente por la Iglesia, lo que dio nuevo impulso a la misión. José María entendió que aquel era solo el inicio. El carisma necesitaba ahora llegar a otros países, culturas y lenguas. Aún en España comenzó a formar a los primeros sacerdotes del Opus Dei. Para él, los sacerdotes debían estar al servicio de los laicos, animándolos en la búsqueda de la santidad y nunca colocándose por encima de ellos. En 1946 se trasladó a Roma. Su deseo era estar cerca del corazón de la Iglesia, del Santo Padre, y trabajar por la expansión del Opus Dei con fidelidad absoluta al magisterio. Roma se convirtió entonces en el centro de coordinación de la obra. José María vivía con sencillez, dedicándose a la dirección espiritual, a la enseñanza y al diálogo con las autoridades eclesiásticas. Fueron años de intenso trabajo, oración y sacrificio. Dormía poco, rezaba mucho y atendía personalmente a cientos de personas. Su agenda era extenuante, pero siempre mantenía la sonrisa, la gentileza y el buen humor. En esa época comenzó a redactar otras obras espirituales como Surco y Forja, profundizando los temas iniciados en Camino. Sus textos reflejaban una espiritualidad concreta, accesible y profundamente enraizada en el Evangelio. Uno de los aspectos más bellos de su espiritualidad era el amor a la libertad personal. José María nunca forzaba a nadie, al contrario, enseñaba que cada alma debía seguir su conciencia, iluminada por la fe y la doctrina de la Iglesia. Repetía con frecuencia: Dios nos quiere libres y responsables. Para él, el cristiano maduro es aquel que ama a Dios no por miedo, sino por elección libre y consciente. En Roma fundó también centros de formación y residencias universitarias. Su deseo era influir positivamente en las nuevas generaciones, preparando laicos santos que actuaran en la sociedad como fermento del Evangelio. La formación que ofrecía era completa, espiritual, humana, intelectual y apostólica. Quería que los miembros del Opus Dei fueran buenos profesionales, buenos ciudadanos y, sobre todo, buenos cristianos. José María enfrentaba desafíos internos y externos. No todos comprendían su visión y surgían críticas tanto dentro como fuera de la Iglesia. Sin embargo, respondía siempre con caridad, paciencia y oración. Su fidelidad a la Iglesia era absoluta. Cuando surgían dudas o resistencias, decía: lo que Roma decida, eso haremos. Jamás permitió desviaciones doctrinales y hacía hincapié en mantener viva la comunión con el Papa. Poco a poco, el Opus Dei se fue expandiendo por varios países: Portugal, Inglaterra, Italia, Francia, México, Estados Unidos. La obra comenzaba a tomar proporciones internacionales. José María acompañaba cada nueva fundación con entusiasmo y oración. Su corazón era misionero. Sabía que el mundo necesitaba oír aquel mensaje: la santidad es para todos.
En los años que siguieron a la mudanza definitiva a Roma, San José María profundizó aún más su misión: anunciar que el mundo no era un obstáculo para la santidad, sino el campo donde el cristiano debe florecer como luz de Dios. A medida que el Opus Dei se expandía, surgían nuevas vocaciones. Jóvenes y adultos, de todas las condiciones sociales, se entusiasmaban con la idea de que podían encontrar a Dios en la vida ordinaria, en el hogar, en la oficina, en el hospital, en el campo. José María escribía cartas y meditaba con frecuencia sobre la importancia de la presencia cristiana en el mundo. Para él, no bastaba con ser bueno, era preciso ser santo, y la santidad pasaba por amar profundamente el deber de cada día. Animaba a los miembros de la obra a amar la ciudad, la cultura, la ciencia y el arte. Todo lo que es verdaderamente humano puede ser elevado a Dios. Esa visión integradora atraía a muchos intelectuales y profesionales. En sus catequesis y encuentros hablaba con un lenguaje sencillo y directo, tocando el corazón de todos. Era frecuente que personas comunes, incluso escépticas o alejadas de la Iglesia, se conmovieran con su fe viva y alegre. Los encuentros que realizaba con grupos de laicos en diversos países se volvieron memorables. Con naturalidad, respondía a preguntas, contaba historias, hacía reír a los oyentes y los llevaba a reflexionar profundamente sobre el sentido de la vida. En todos sus discursos y escritos se repetía una idea central: santifica tu trabajo, santifícate en tu trabajo, santifica a los demás con tu trabajo. Era la síntesis perfecta de su espiritualidad. José María enfatizaba también la importancia de la vida interior: oración mental diaria, comunión frecuente, confesión constante, amor a la Sagrada Escritura y profunda devoción a la Eucaristía. Para él, el alma sin oración es como un cuerpo sin oxígeno. Enseñaba que bastaba con empezar. ¿No sabes hacer oración? Ponte en la presencia de Dios y di: Señor, no sé hacer oración, enséñame. Su devoción a la Virgen María era profunda. Animaba a rezar el rosario todos los días y promovía la consagración a Nuestra Señora. Decía que María era el camino más corto, más seguro y más dulce para llegar a Cristo. En sus homilías utilizaba imágenes de la vida diaria para enseñar verdades profundas. Hablaba de ollas, martillos, niños, dinero e incluso fútbol. Todo servía para ilustrar el Evangelio y mostrar cómo Dios está en todo. José María nunca buscó notoriedad personal. Rehuía los honores y prefería el anonimato. Cuando le preguntaban por qué fundó el Opus Dei, respondía: porque Dios quiso, no porque yo fuera capaz. A pesar de ello, era frecuentemente invitado a entrevistas, conferencias y encuentros con personalidades de la Iglesia y de la sociedad civil. Muchos querían entender cómo aquel sacerdote español había influido en tantas vidas. En los años 60 y 70, ante los profundos cambios que se daban en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II, José María reforzó la necesidad de fidelidad al Papa y al Magisterio. Para él, renovación no significaba ruptura. Contempló con dolor la crisis de fe que sacudió a muchas congregaciones y diócesis, pero no perdió la esperanza. Repetía que los tiempos difíciles son siempre momentos de gracia si se viven con fe y perseverancia. Durante ese periodo se dedicó a la revisión de los documentos jurídicos del Opus Dei para que la obra encontrara una forma definitiva dentro de la estructura de la Iglesia. Era un trabajo minucioso y exigente, pero necesario. José María creía que el Opus Dei no debía ser una congregación religiosa, sino una realidad nueva que respetara la secularidad de sus miembros laicos y al mismo tiempo garantizara plena comunión con la Iglesia. En 1975, con 73 años, José María vivía sus últimos años con intensidad y sencillez. Continuaba atendiendo, escribiendo, rezando y acompañando personalmente la formación de los miembros de la obra. Quienes convivían con él daban testimonio de su bondad,
su buen humor, su paciencia y su profunda vida de oración. Era un hombre que irradiaba paz y cuya presencia inspiraba amor a Dios. A pesar de estar físicamente debilitado, su mente permanecía lúcida y activa. José María preparaba escritos, orientaba decisiones importantes de la obra y continuaba confesando a quienes lo buscaban, como siempre había hecho. Solía repetir: «Vale la pena dar la vida por Cristo». Esa frase no era solo una idea hermosa, sino el resumen de toda su existencia. El 26 de junio de 1975, tras celebrar la Santa Misa y hacer un momento de acción de gracias ante una imagen de Nuestra Señora, José María falleció repentinamente, víctima de un infarto. Su muerte fue serena, como su vida. Partió como vivió, rezando, en la presencia de Dios, con el corazón lleno de amor a la Virgen María. Había dejado todo en orden, como un buen trabajador que concluye su misión. La noticia de su muerte corrió rápidamente. Personas de todos los continentes, de diferentes lenguas y culturas, manifestaron pesar, gratitud y cariño. Muchos decían: «Él cambió mi vida». José María partió, pero dejó un legado inmenso. No solo la fundación de una obra presente en decenas de países, sino sobre todo un testimonio vivo de que todos pueden ser santos en medio del mundo, con alegría y libertad. Tras su muerte, miles de personas empezaron espontáneamente a relatar gracias obtenidas por la intercesión de José María Escrivá. Había curaciones físicas inexplicables, conversiones profundas y milagros silenciosos que se multiplicaban en todo el mundo. El clamor popular fue tan grande que apenas 7 años después de su fallecimiento, en 1982, el Papa San Juan Pablo II concedió al Opus Dei una figura jurídica única: la prelatura personal. Era el reconocimiento oficial de la obra como un instrumento nuevo y eficaz para la evangelización. Esa decisión histórica mostró la confianza del Papa en la misión iniciada por San José María. La prelatura permitía que laicos y sacerdotes, unidos bajo un mismo pastor, vivieran la misión del Opus Dei en todos los ambientes, con autonomía y fidelidad a la Iglesia. En 1992, San Juan Pablo II beatificó a José María Escrivá en una ceremonia solemne ante una multitud que llenó la plaza de San Pedro. El Papa lo llamó el santo de la vida ordinaria, destacando el núcleo de su mensaje espiritual. 10 años después, el 6 de octubre de 2002, José María fue canonizado en Roma por el mismo pontífice. Más de 300.000 peregrinos de más de 80 países abarrotaron las calles de la ciudad eterna para celebrar la santidad de un hombre sencillo, fiel e incansable. En su homilía, San Juan Pablo II declaró: «Con intuición sobrenatural, San José María predicó incansablemente la llamada universal a la santidad y al apostolado». Era el sello oficial de la Iglesia sobre la misión divina confiada al fundador del Opus Dei. Desde entonces, el culto a San José María ha crecido y se ha extendido. Su fiesta litúrgica se fijó el 26 de junio, fecha de su muerte. Iglesias, capillas y altares le han sido dedicados en diversas partes del mundo. Sus reliquias se veneran con gran devoción, especialmente en Roma, donde su cuerpo reposa en la iglesia prelaticia de Santa María de la Paz, sede central del Opus Dei. A diario, fieles de todas las naciones visitan su tumba para orar. Las obras que escribió siguen siendo leídas y releídas por millones. Libros como Camino, Surco y Forja se traducen a decenas de idiomas e inspiran a católicos de todas las edades y estados de vida. Su espiritualidad influyó no solo al clero y a los religiosos, sino principalmente a los laicos. Miles de empresarios, estudiantes, amas de casa, agricultores y obreros encontraron en sus enseñanzas un nuevo sentido para la fe cotidiana.
El Opus Dei, fiel al espíritu de su fundador, continúa su misión con vigor. Está presente en más de 90 países, con centros de formación, colegios, universidades, hospitales y actividades pastorales orientadas a la santificación de la vida ordinaria. El mensaje de San José María permanece actual, especialmente en un mundo marcado por la prisa, la superficialidad y el vacío espiritual. Él nos recuerda que Dios está presente en las pequeñas cosas y que cada minuto puede vivirse con amor sobrenatural. Nos enseña que el trabajo no es solo un medio para ganarse la vida, sino un camino de santidad, que lavar los platos, conducir en el tráfico o elaborar un informe de oficina pueden ser ocasiones de unión con Dios. Rescató el valor de la vocación laical con fuerza y belleza. Mucho antes de que el Concilio Vaticano II reforzara esta verdad, José María ya anunciaba que los laicos no son cristianos de segunda categoría, sino llamados a la santidad plena. Su ejemplo de vida inspira también la fidelidad heroica a la Iglesia. Incluso ante críticas, incomprensiones y persecuciones, jamás se apartó del magisterio y siempre cultivó un amor profundo y filial al Santo Padre. Un rasgo notable de su santidad era la humildad. A pesar de haber fundado una obra presente en todo el mundo, nunca se consideró importante. Solía repetir: «Soy un pobre pecador que ama a Jesucristo con toda su alma». Sus últimos años estuvieron marcados por una intensa unión con Dios. Muchos testimonian que al verlo orar se percibía una paz sobrenatural. Su presencia era serena, su voz firme, pero llena de cariño y comprensión. No buscaba hacer ruido. No quería fundar un movimiento carismático, sino formar hombres y mujeres profundamente enraizados en la fe católica, viviendo como apóstoles discretos en medio del mundo. Lo que más deseaba era ver a las personas amando de verdad a Dios, siendo fieles en los deberes diarios y sirviendo a los demás con generosidad. Era un evangelizador silencioso, pero de impacto profundo. En tiempos de crisis espiritual, Él nos muestra un camino seguro: oración, trabajo bien hecho, sacrificio escondido, amor a la Virgen María, fidelidad a la Iglesia y alegría en el cumplimiento de la voluntad de Dios. San José María no es solo un modelo para los miembros del Opus Dei, sino para toda la Iglesia. Su vida es un recordatorio de que los santos no se forjan solo en los conventos o en los martirios, sino también en las cocinas, en las oficinas, en las escuelas y en las calles. Su legado también nos desafía. En un mundo que separa fe y vida, Él nos muestra que ser cristiano no es vivir momentos religiosos, sino transformar toda la existencia en una ofrenda continua. El Papa Benedicto XVI dijo una vez que la gran contribución de San José María fue haber comprendido que la santidad se conquista en lo cotidiano, en las pequeñas batallas de la vida escondida. Hoy más que nunca, el ejemplo de San José María nos anima a llevar a Dios al mundo sin miedo, sin esconder nuestra fe, sin separar espiritualidad y vida concreta. Que su intercesión nos ayude a vivir con radicalidad el Evangelio, a amar el trabajo como misión y a buscar la santidad no en cosas extraordinarias, sino en la belleza de lo ordinario hecho por amor a Dios.